Un durísimo debate. Eso es lo que tuvo, en lo que se supone que era una entrevista, pero fue de todo menos entrevista, Johannes Kaiser, candidato presidencial y también diputado por el Partido Nacional Libertario, en TVN, el canal estatal de televisión. Porque ahora, que luego el debate presidencial se ha visto que ha subido en las encuestas, le está dando un poco más de presencia mediática. Y ahí tuvo una discusión bastante fuerte con la periodista Montserrat Álvarez, que se nota que no le agrada para nada a Kaiser y que tiene un desagrado inmenso con él, es evidente en sus gestos, en la cara, y donde se pusieron a pelear mucho con respecto al Partido Comunista, el partido de Janet Jara. En parte porque Kaiser ha mencionado en el pasado que él estaría dispuesto, por los actos del Partido Comunista, eventualmente ilegalizar dicho partido, como ocurrió eventualmente con González Videla en el siglo pasado, en la década de los 50, y lo que se vio es que ella lo increpó por eso, porque claramente no estaba de acuerdo. Y en particular se empezaron a enfrentar de manera bastante dura en lo que se supone que era una entrevista, pero como podrán ver, terminó en un debate. ¿Hay sectores que representen estos antivalores? Se lo pregunto porque en algún momento usted ha señalado, por ejemplo, que estaría disponible para proscribir el Partido Comunista. ¿Tiene que ver con esta batalla? No, el Partido Comunista es la razón por la cual yo estaría disponible para proscribir el Partido Comunista, cosa que no me cabe a mí hacerlo por lo demás, porque para eso está el Poder Judicial. Tiene que ver con lo que han sido sus actividades, no su pensamiento. Perfecto. Sus actividades. ¿Y cuáles serían esas actividades? Por ejemplo, el nexo que tuvo con las FARC para mandar a militantes a entrenarse allá hace unos 10, 12 años atrás, una cosa por el estilo. Militancia que después se activó en el sur de Chile, que nos tiene entonces con problemas de terrorismo desde esa época. El tema de las armas hace un año atrás, Villa Francia. Es decir, usted proscribiría el partido de la candidata que hoy día lidera en la encuesta. Yo creo que el partido... No, yo, en primer lugar, yo... Es decir, usted estaría por... No estoy diciendo que usted lo pueda prescribir. Yo lo que he dicho una y otra vez es que si una organización política se dedica a cometer ilícitos, y en ese sentido se cometieron ilícitos, los correos electrónicos entre el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es un grupo narcoterrorista por lo demás, ¿ya? O lo era en ese momento, dan indicios serios de que nosotros tenemos un problema. Es decir, tendría que investigar a todos los partidos políticos que dan indicios serios de, según usted, haber colaborado en actividades ilícitas. No, de actividades con grupos terroristas. Es decir, me imagino que ahí hay también harto que investigar por otros lados. ¿Cuántos partidos tienen comunicaciones con grupos terroristas? Es que ¿sabe qué? Aquí podemos empezar a escarbar la gente que incluso hoy día está en partidos de la derecha que apoyaron a el gobierno de Augusto Pinochet. Y los hacen los partidos. Entonces, por eso le digo yo que ahí hay un tema. Y finalmente, si hoy día sacáramos a la luz esto, habría que examinar si hay actividades de apoyo a organizaciones ilícitas en distintos partidos. Usted dice que el gobierno militar fue un gobierno criminal. Todo lo que hizo fue criminal, nulo. Estoy diciendo, el gobierno militar... También los contratos de compra de TVN, El gobierno militar cometió atentados contra derechos humanos. Bueno, nadie ha dicho lo contrario. Entonces, lo que pasa es que usted sabe qué más. Lo que está haciendo en este momento, una vez más, es salir a hacer un empate que no corresponde. El empate que usted está haciendo es decir, bueno, es que hay personas que... Aquí no había personas, aquí había tomado decisiones desde la directiva del Partido Comunista, institucionalmente, que actúa entonces... institucionalmente respecto de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, tuvo relaciones con esa organización, mandó a gente a entrenarse, ha tenido un brazo armado en más de una ocasión en la historia nacional. El Frente Manuel Rodríguez era el brazo armado del Partido Comunista, le respondía al Partido Comunista. Tienen arsenales, de acuerdo con lo que yo tengo entendido, no han entregado todas las armas que recogieron en Carrizal Bajo, estas las declaraciones del señor Telier. Eso es en violación de la ley de control de armas. Y si usted me dice, bueno, es que el resto... No. Hagámonos cargo una vez de que esta materia específica... Bueno, supongo que usted me pregunta a mí si quiere discutir conmigo, que la única diferencia es que durante el gobierno de Augusto Pinochet estaban prohibidos los partidos políticos. Quiero avanzar para que miremos a partir del 82 ya no. Sí. Candidato, le propongo mirar hacia el futuro. Porque... Ahora, como siempre dice, se supone que TVN es súper neutro, etcétera. Mentira, tienen claras tendencias a nivel ideológico, eso siempre pasa. Pero Kaiser menciona que más por el tema ideológico, el pensamiento per se comunista tiene que ver por los actos del Partido Comunista Chileno. Y hace una serie de hechos que incluso se pueden agregar algunos más. Por ejemplo, menciona, y que algunos no lo recordarán tal vez,
el escándalo que ocurrió hace no mucho, el año pasado, con el Partido Comunista en Villa Francia, porque recordemos que en ese momento se había hecho una redada por parte del gobierno de Gabriel Boric, bajo la administración de Carolina Toá, cuando ella todavía era ministra del Interior, en varios lugares que se veía que podían ser centros de delincuencia en distintas comunas. Y en particular, en una de las zonas donde se hizo esto fue en Villa Francia, un reducto que siempre en la capital ha sido muy de izquierda extrema, incluso cuando fue el 73, el golpe de Estado. Fue una de las zonas donde estaban más armados, donde hubo enfrentamientos cuando se dio el 11 de septiembre de 1973. Ahora, dentro de eso, ocurre que en ese operativo, que no lo impulsó la derecha, en esto lo impulsó el gobierno de Boric, encontraron una gran cantidad de armamento militar, en lo que se supone que eran lugares vinculados al Partido Comunista, como también en lo que eran comedores populares y una radio también. Se supone que nada que ver con eso, encontraron mucho armamento militar. ¿Y qué pasó? Que viene la pregunta de, ¿de dónde salió este armamento militar? Y algunos empezaron a pensar de que eran tal vez estos armamentos que tenía el Partido Comunista y que al parecer no se han entregado todos, que ellos tenían presente, tomando en cuenta que hacían actos de atentado y también lucha guerrillera hasta la década de los 90. No olvidemos que personas también de extrema izquierda vinculadas al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ya estando en democracia, mataron al senador Jaime Guzmán por diferencias ideológicas más que nada. Entonces, mucho de ese armamento no se sabía dónde está y se encontró una gran cantidad en Villa Francia. Mucho, no se olviden de eso. Y eso llegó a tal punto que el Partido Comunista se enfureció y ellos acusaron que había un montaje, según ellos, un montaje del gobierno de Gabriel Boric, del cual ellos son parte hasta el día de hoy, y decían que hubo un montaje policial. No había nada de montaje, pero porque descubrieron gran cantidad de armamento donde ellos tenían vínculos. Entonces, da ese ejemplo. Menciona también los vínculos de la FARC, que no es algo que se está inventando ya hace más de una década. Hubo una investigación incluso internacional donde se descubrió que había vínculos y muchos mensajes directos entre el Partido Comunista de Chile como también con la FARC. Hay gran cantidad de actos de violencia por parte del PC. Hay apoyo incluso durante lo que fue el llamado estallido a lo que fue la movida golpista, intentar derrocar a Sebastián Piñera, y ellos la impulsaron con mucha fuerza. Y no olvidemos que ellos también tienen un historial de subordinación o vínculo con gobiernos extranjeros, lo que pone también en peligro la seguridad nacional, ¿no? Con distintos regímenes, no solo el cubano, no solo situaciones así, sino también, por ejemplo, no olvidar que ellos tenían un vínculo muy directo con Chávez y con Venezuela, que incluso el gobierno de Hugo Chávez y la dictadura chavista inyectaba millones de dólares en Chile a lugares que controlaba el Partido Comunista, en particular la Universidad Arcis, controlada por el PC, que fue un fracaso y que era pésima universidad, puro radicalismo, adoctrinamiento ideológico y también que terminó quebrando. Venezuela le está inyectando millones de dólares con Chávez, de los impuestos de los venezolanos, ¿no? Pero ahí estaban colocando. Entonces, tiene una serie de vínculos que vale la pena analizar, y no solo por el tema más bien ideológico, sino también por el tema práctico. Hubiera otra organización política que tuviera todos estos antecedentes y también tuviera vínculos con gobiernos extranjeros, dictatoriales, y que reciben grandes cantidades de dinero, sería lo menos sospechoso, ¿no? Ahora, más allá de esa discusión, y que creo que Kaiser se manejó bastante bien, yo diría que no tiene una utilidad muy práctica la prohibición per se del Partido Comunista. Hay un tema también moral, del tema de que haya distintos partidos políticos, pero yo creo que también hay un tema bien práctico. ¿Por qué? Porque en los países donde eso ocurre, usualmente lo que termina ocurriendo es que se crean una organización igual, pero con otro nombre. Se camuflan. O lo que termina ocurriendo es que se meten en otros partidos y promueven lo mismo y piensan igual, nada más que en los otros partidos. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el PC no estuviera presente y estuviera proscrito? Se crearían otro partido político que se llama, por ejemplo, el Partido de Levantamiento Popular o de los Derechos del Pueblo. Algún nombre inventarían. O tal vez incluso, si fueran un poco más pillos, dirían, vamos a llamar ahora, no, esto no es el Partido Comunista, este es el Partido Comunitario. ¿Y cuál es la sigla? PC, igual. Entonces al final se hacen esas cosas, hay un punto de eso. O tal vez se ingresarían en el Frente Amplio, o en otros partidos, y empiezan a hacer lo mismo. Cuando la lucha contra las ideologías colectivistas, ya sea fascista o el comunismo, cuando tienen realmente éxito, y hay buenos ejemplos en países como Polonia de esto, es cuando a nivel cultural, y no solo la cultura generalizada, sino también la cultura política, se vuelve inaceptable ese tipo de pensamiento, e incluso si lo intentan hacer no tienen ninguna cabida. Entonces es un trabajo cultural, no es tan fácil como firmar una ley y prohibir algo. Además de que siempre está el problema de que después el Estado usa eso como un antecedente para empezar a prohibir otras cosas que no les agradan, ¿no? Entonces hay una lucha más bien cultural de fondo, donde ya se vuelva inaceptable. Esos países, aunque lo intenten, no lo logran por un tema cultural. La misma razón por la cual en el mismo Estados Unidos un partido comunista ya jamás puede surgir, aunque lo han intentado, pero por un tema cultural, ¿no? De rechazo.
o así. O también pasa porque en Argentina, por ejemplo, no existe un partido comunista. Están los trotskistas, pero son irrelevantes, no tienen mucha fuerza. ¿Por qué? Porque hay temas culturales, el peronismo lo absorbió, etc. Entonces, la manera de luchar contra esas ideologías colectivistas, ya sea fascistas o comunistas, tiene que ver más bien con esa lucha cultural que es más lenta, es más difícil, pero que tiene un efecto mucho más potente a largo plazo, más que las prohibiciones per se que al final, ¿qué? Se cambian el nombre, o se camuflan, o se colocan en otro sector, o eventualmente, si ya no les queda ninguna otra, toman las armas, que se nota que las tienen, y eventualmente hacen guerrilla y muere gente, ¿no? Entonces, no es una situación muy sencilla. De todas maneras, ¿qué les parece la posición que tomó Kaiser y también el debate que tuvo con Montserrat Álvarez, que de neutra no tiene nada, ¿no? Entonces pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.